Hola otra vez, estimados estudiantes. Vamos a continuar con lo concerniente a los derechos reales. Derechos reales que se van a desprender directamente de la propiedad y eso es lo que procedo pues a explicarles a continuación. Bueno, como hemos venido trabajando a través de este diagrama, me voy a apoyar para poder explicarles el objetivo de la clase. Bueno, entonces como se pueden dar cuenta, toda nuestra asignatura ha ido en torno a la propiedad. Pero ahora vamos a ver que la propiedad se puede desmembrar. A lo largo de todas las clases yo les he venido mencionando esto. Es posible que a partir de los poderes que reconocemos en la propiedad, ésta se desmembre. Entonces, miremos. Si el propietario, que es el que reúne los poderes básicos de la propiedad, uso, goce, disposición, persecución y garantía, si el propietario se desprende de manera voluntaria, porque eso es del resorte del imperio de su voluntad, de alguno de sus poderes, van a surgir otros derechos reales a favor de otras personas. Esto tiene su origen en el derecho romano. Es lo que se llama derechos reales sobre cosas ajenas. Es decir, se le da la potestad a otro sujeto para que ejerza los poderes que el propietario tiene sobre su bien. Entonces, por ejemplo, miramos acá, propiedad. Si el propietario se desprende o limita su poder de uso, pueden surgir derechos reales como el uso y la habitación o la servidumbre. Si el propietario se desprende, además del uso, del poder de gozar, del goce, de la explotación de los frutos naturales y civiles, nace el derecho del usufructo. Si el propietario se desprende de su poder de persecución y garantía, pueden surgir derechos como la prenda y la hipoteca. ¿Qué pasa con la disposición? De la disposición no se puede desprender el propietario. ¿Por qué? Porque si se desprende de la disposición, pues deja de ser dueño. Entonces, cuando el propietario se desprende del uso o se desprende del goce, queda en la posición de nudo propietario, es decir, su propiedad queda desnuda, desprovista de uno de los poderes, pero reservándose siempre la disposición jurídica, es decir, los poderes para enajenar, para sacar el bien o mantenerlo dentro de su patrimonio. Entonces, con esta cuadro de referencia, vamos a iniciar la explicación de los derechos reales. Vamos a iniciar con el más importante, el que considero pues que es de los más relevantes de todos, que es el usufructo. Entonces miremos, con el usufructo, ¿a qué nos estamos enfrentando? En el usufructo vamos a tener dos partes esenciales. Una parte que es el dueño, que es el nudo propietario, y por otra parte vamos a tener a otra persona que va a tomar el nombre de usufructuario, al cual el nudo propietario ha conferido de manera voluntaria, eso siempre ténganlo presente, que es una cuestión voluntaria, sus poderes de uso y de goce. Antes de continuar explicando toda la parte conceptual, teórica del derecho de usufructo, es importante que ustedes sepan para qué se utiliza, qué utilidad puede tener el derecho de usufructo. El usufructo puede ser utilizado, por ejemplo, para aquellas personas que, teniendo la propiedad sobre un bien inmueble de origen rural, tienen su predio, pero no por distintas circunstancias, por situaciones de carácter personal, no pueden explotar. Y entonces recurren a la figura del usufructuario para que el usufructuario sea el que ponga a producir la tierra, saque los frutos respectivos, y la ganancia para el usufructuario es quedarse con el fruto, y la ganancia para el nudo propietario es que su propiedad no se desvaloriza ni su propiedad queda descuidada. El usufructo puede ser oneroso, es decir,
que el usufructuario pague al nudo propietario por este derecho o puede ser gratuito, simplemente la liberalidad del nudo propietario de entregarle a alguien el bien. Otro de los ejemplos podría ser formas de disposición en vida del patrimonio. Entonces, por ejemplo, en alguna ocasión tuve el caso de un señor mayor que tenía 5 hijos y el señor era dueño pues de varias empresas, sobre todo relacionadas con el sector rural. Como el señor ya era de avanzada edad y no, pues, no sabía, evidentemente por mucha avanzada edad que se tenga, uno no sabe cuándo se va a morir, decidió entregar los bienes a sus hijos. Es decir, repartió en vida sus bienes, se los entregó a cada uno de sus hijos. Titular del derecho de dominio de la empresa rural, sus hijos, sus 5 hijos. Y él, para garantizar su subsistencia y no estar dependiendo económicamente de si los hijos lo sostenían o no, se reservó para él el usufructo. Es decir, los hijos se convirtieron en el nudo propietario, en verdaderos dueños del bien, y el señor que antes era el dueño se convirtió en usufructuario. De tal manera que la renta que producía esa empresa no le entraba a los 5 hijos, sino que la renta mensual le entraba al padre. De esta manera, él se podía garantizar su sustento. ¿Qué pasaba? ¿Qué ocurría si el señor, o qué ocurrió, mejor dicho, cuando el señor murió? La empresa se consolidó plenamente la propiedad, es decir, los frutos, el derecho de uso y el fruto volvió a sus dueños, a los 5 hijos, se consolidó la propiedad y ya no hubo necesidad de hacer sucesiones ni nada, porque al momento de morir el señor no había bienes que repartir, simplemente. Entonces esta es una de las utilidades que la gente suele darle al usufructo. Reparte en vida sus bienes, se reserva el uso y el goce, y al morir se consolida la propiedad como él la repartió. Bueno, entonces continuemos con nuestro diagrama. Miremos que el usufructo, que es un derecho real, porque se confiere en el uso y el goce, de carácter temporal, es decir, ningún derecho real puede competir con la propiedad o contra la propiedad, es un derecho temporal. Temporal en que lo limita. Lo limita el plazo que haya destinado el nudo propietario. Un usufructo puede ser constituido por un año, por un mes. Bueno, por un mes tampoco, porque no se suele hacer estos derechos en tan corto tiempo, pero por un año, por 5 años, 10 años, 30 años. O puede también constituirse vitalicio, pero por la vida de quién. Ojo con esto. Es de carácter temporal y se puede constituir de manera vitalicia por toda la vida del usufructuario. Muerto el usufructuario, muere el usufructo. No es un derecho que da lugar a transmisión. Muerto el usufructuario, se muere con él el usufructo y regresa la propiedad consolidada al nudo propietario. Por eso es un derecho temporal. Vuelvo y repito, temporal, o sea, limitado por un plazo establecido en un número de años o épocas, o 2, que se constituya de manera vitalicia por la vida del usufructuario. Entonces, por eso es un derecho temporal y de carácter limitado. ¿Limitado a qué? Al uso y limitado al goce. ¿Cómo se constituye? Como hemos hablado ampliamente, todos los derechos reales, si la propiedad nace del título y el modo, los demás derechos reales igual, van a nacer del título y van a nacer del modo. En el caso del título, va a ser el acto jurídico que celebren las partes, donde de manera gratuita o de manera onerosa, usufructuario y nudo propietario se pongan de acuerdo para hacer el usufructo. Si el usufructo recae sobre bienes inmuebles, obligatoriamente el título deberá constar por escritura pública. Si se trata de cualquier otro bien no sujeto a registro, pues no tendrá lugar esta formalidad de la escritura pública. El modo. El modo esencialmente en el usufructo lo constituye la tradición, es decir, la entrega del bien al usufructuario. Eso, aquí, tradición. Si se trata de un bien inmueble, la tradición no es solamente entregar físicamente el predio, sino que requiere que esa escritura donde se hizo el acto solemne se registre en la Oficina de Instrumentos Públicos.
Si no se registra, vas a tener lo mismo que hemos visto, una posesión regular del usufructo, si no se registra. Por eso es que ustedes ven aquí que dice prescripción, porque es posible que así como hay personas que teniendo el derecho de propiedad no lo formalizan a través del título y el modo, pues lo mismo puede ocurrir con el usufructo. Es decir, las personas pueden tener un título, es decir, hacer el contrato normal, formal del usufructo y nunca lo registran en instrumentos públicos cuando se trata de bienes inmuebles. Y entonces quedan como usufructuarios regulares. Y para consolidar el usufructo frente a posibles problemas que se pueden presentar, pueden acudir a la prescripción, que en este caso será una prescripción ordinaria del usufructo, no del dominio, del usufructo, que también da lugar a los mismos tiempos en los bienes muebles 3 años, en inmuebles 5 años. O es posible que las personas ni siquiera hagan el título formal, tratándose de un bien inmueble, no hacen escritura pública, sino que celebran el usufructo, no sé, en una servilleta, con un apretón de manos, con una reverencia, porque en estos tiempos del coronavirus no se puede apretar las manos, entonces hacen una reverencia, con un estornudo, porque se quieren maltratar unos a los otros, y no formalizan el título. Entonces, cuando no formalizan el título y ellos reciben el bien, entonces serían poseedores irregulares del usufructo. Y en caso de que se presenten problemas, que más adelante hablaré de qué problemas se pueden presentar, entonces el mecanismo de defensa del usufructuario, ¿cuál es? Solicitar la prescripción extraordinaria del usufructo, no del dominio. El usufructuario no está detrás del bien para tenerlo en plenitud. El usufructuario lo que quiere es garantizar que la producción quede en sus manos. Bueno, ¿qué poderes se ejercen en el usufructo? Realmente el usufructo después de la propiedad es el derecho más poderoso, porque tiene, miren, uso, goce y hay una disposición restringida sobre la sustancia. Entonces miremos los poderes. El poder de uso. El poder de uso significa que el nudo propietario, el dueño, está confiriendo al usufructuario la posibilidad de destinar la utilización del bien. Entonces, aquí hay que hacer una salvedad. Pueden suceder dos cosas. Uno, el propietario de manera específica dice al usufructuario cuáles van a ser los usos del bien. O dos, el nudo propietario puede dejar en libertad al usufructuario de establecer la destinación. ¿Dónde o cómo sabemos qué fue lo que pasó? En el título. Por eso es tan importante la configuración del título. En el acto constitutivo del usufructo debe especificarse cuál va a ser el uso que se le va a dar al bien. Este uso entraña unos deberes por parte de los involucrados. El primer deber es el inventario, es decir, el nudo propietario deberá hacer el inventario de todos los bienes que está entregando para saber cuál es el valor. ¿Por qué? Porque vencido el término del usufructo, el usufructo debe regresar al patrimonio del nudo propietario y debe regresar pues bajo las mismas condiciones. El segundo deber es prestar caución. ¿Qué significa eso? Eso es un deber, este es un deber del nudo propietario de saber qué entrega, incluso es una protección para sí mismo. Y este deber que está acá es un deber del usufructuario. Prestar caución, ¿qué significa? Que deberá pagar o entregar una garantía de que, por el cuidado de los bienes. Entonces, ¿qué significa la caución? La caución puede ser una suma de dinero que proteja el inventario, suma de dinero que se le entrega al nudo propietario, o se puede usar también un seguro que proteja el inventario declarado. Entonces se presta caución, porque a través de esta caución es que el nudo propietario va a tener la garantía de que sus bienes van a estar protegidos. Siguiente poder. Poder de goce. El poder de goce realmente es el objetivo principal del usufructo.
el poder disfrutar de los frutos naturales y los frutos civiles del bien. De los frutos naturales ustedes ya saben que se refiere a los que las plantas y los animales producen. Entonces, ¿qué pasa con el usufructo? Una vez se constituye, una vez nace con el título, el usufructo, los frutos que se encuentran ahí pendientes, es decir, frutos que se encuentran en los árboles o la cría o los animales que están en cría, ya a partir del acto constitutivo, esos frutos le pertenecen al usufructuario. En el caso de los frutos civiles, ojo con esto, significa lo siguiente. Significa que el usufructuario puede arrendar el bien dado el usufructo, porque a través del arriendo él puede sacar los frutos civiles, puede dar a hacer arriendo, concesiones o cualquier otro acto jurídico que le permita sacar una renta. Este punto es básico, porque usufructo y arrendamiento no son iguales, no son figura pariente, no son primos hermanos, no son hermanos, no son gemelos, nada que ver. Son derechos completamente distintos, empezando porque el usufructo es un derecho real y el arrendamiento es un derecho personal, es un contrato. El usufructo, si yo les estoy diciendo que el usufructuario puede arrendar, ya significa que los derechos son diametralmente distintos, que el arrendamiento es lo menos y el usufructo es lo más. El arrendamiento es una figura, desde el punto de vista de quien tiene un derecho real, es un modo de explotación de frutos, es un modo de rentabilidad de un activo. Entonces, desde esta perspectiva, el usufructuario puede celebrar cuantos actos jurídicos estime pertinente para que el bien produzca más. Lo otro importante de los frutos civiles es que si por ejemplo, el nudo propietario tenía arrendado el bien, estaba arrendado. A partir de la constitución del usufructo, el arriendo se respeta, porque obviamente hay que respetar el contrato al inquilino, se respeta hasta el plazo en que esté establecido, pero los cánones de arrendamiento van a ser pagados directamente al usufructuario, ya no se pagan al nudo propietario, porque el nudo propietario es el verdadero dueño de los frutos. Vuelvo y repito, si el bien ya estaba arrendado, los arriendos se respetan, tú no vas a sacar la gente, no, los arriendos se respetan, pero el canon de arrendamiento no se le va a pagar al nudo propietario, sino que se le va a empezar a pagar a el usufructuario. Esto es importante. Seguimos. El siguiente poder es el poder de disposición restringida. Hay una disposición. Obviamente sabemos que la disposición no se trata de que el usufructuario pueda vender el bien o lo pueda hipotecar. No. Se trata de otros tipos de derechos. Por ejemplo, disposición sobre la sustancia. Quiere decir, este que está acá, que el usufructuario puede realizar los cambios que considere pertinente a la materia para poder sacar los frutos. Entonces, si el usufructuario tiene que abrir un hueco, tiene que poner una cerca, un sistema de regados, tiene que poner un techo, todo lo que implique que él pueda sacarle la rentabilidad que está buscando. A eso se refiere la transformación de la sustancia o la disposición de la sustancia. También hay una disposición jurídica, pero con esa disposición jurídica no piensen, o sea, no es circulación jurídica, no es vender, no es hipotecar, no se trata de eso. Se trata de que es posible que se den estos derechos a continuación. Me mudo del espacio aquí. Se puede hacer una transferencia o ceder el derecho. ¿Qué significa eso? Significa que el usufructuario puede ceder a otra persona todo o parte en su derecho, es decir, hacer como una especie de subusufructo. Eso se puede hacer. De la única manera en que no se pueda es que en el acto constitutivo esté de manera expresa prohibido. Si no está prohibido, pues simplemente está permitido. En la transferencia
significa que yo puedo ceder mi derecho, lo cedo. ¿Y hasta dónde? ¿Hasta qué límite? Pues el límite lo establece el usufructuario, pero nunca podrá exceder su propio plazo. Es decir, si el usufructuario cedió todo o parte de su usufructo y el usufructuario principal con el que se hizo el negocio se muere, pues hasta ahí llega la cesión, no hay más nada que hacer, porque está subordinado. Lo otro, prohibición de transmisión. Esto es lo que ya les había mencionado. Muerto el usufructuario, no hay más nada que hacer, se muere el usufructo. Muerto el usufructuario, se muere el usufructo. No, pero es que el usufructo nada más tenía 5 días. Muerto el usufructuario, se muere el usufructo. No, que faltaban 10 años de disfrute del usufructo. Muerto el usufructuario, muerto el usufructo. Pero es que lo acabamos de hacer. Muerto el usufructuario, muerto el usufructo. No hay más nada que decir. Solo hay una excepción en materia turística, solo para el sector turístico, que es la Ley 300 de 1996, que consagró el multiusufructo, que es una forma del tiempo compartido. Es la única excepción donde si uno compra tiempos compartidos en la modalidad de multiusufructos, si se muere el multiusufructuario, los herederos tienen derecho a continuar con el tiempo. Eso es la única excepción porque la inversión que tiene que hacer el multiusufructuario es muy alta, entonces se permite por vía legal esa transmisión de derechos a los multiusufructuarios herederos. Pero esa figura es excepcional y solo para el sector turístico. El resto de usufructos es muerto el usufructuario, los herederos del usufructuario no tienen nada que reclamar. Muerto el usufructuario, muerto el usufructo, sin tener en cuenta si faltaba o no faltaba tiempo del derecho. Poder de acrecer. El poder de acrecer significa que si hay el nudo propietario constituyó sobre su bien varios usufructos. O sea, la misma cosa tiene 4 usufructuarios. ¿Qué es el poder de acrecer? El poder de acrecer significa que si el usufructuario número 1 se murió, la porción que a él le tocaba se le pueda repartir entre los otros. Si el usufructuario 2 también se muere, significa que los 2 que quedan pueden pedir la porción de ellos para que se les una. Si queda solamente un solo usufructuario, entonces este puede pedir que le acrezca su parte en lo que los otros dejaron. Obviamente que eso es un poder del usufructuario. Si el usufructuario no lo quiere invocar, pues no lo invoca y no pasa nada. Pero si desea incrementar su porción del usufructo con lo que los demás van dejando, lo puede solicitar. Tenemos acá deberes. Claro, porque todo no puede ser los derechos del usufructuario. Tenemos los deberes. Primer deber, el más importante, conservación de la sustancia, porque el bien debe ser devuelto, deberá ser devuelto al nudo propietario. El inventario y la caución, que ya los mencioné, que se deberá pagar al momento de la constitución del usufructo para garantizar que los bienes, en caso de deterioro, haya con qué pagar. Gastos ordinarios, gastos extraordinarios. Bueno, este punto es importante. ¿Qué son los gastos ordinarios? Son aquellas inversiones que debe realizar el usufructuario para poder producir el bien. Entonces, ¿qué son gastos ordinarios? Que se va a poner un sistema de riego, que se va a hacer gastos de labranza, que se va a cerrar, que se va a invertir. Todo lo que él invierte para que el bien produzca fruto, eso se considera un gasto ordinario y por lo tanto lo deberá asumir directamente el usufructuario y eso no hay un reconocimiento por parte del nudo propietario económico. Y los gastos extraordinarios son aquellos que ponen en riesgo la existencia del bien. Entonces, estos gastos extraordinarios deberán ser asumidos por el nudo propietario. El nudo propietario los paga, pero también tiene derecho a que
de la inversión que hizo, el usufructuario pague un interés sobre ese tipo de inversión. Interés que se paga por una sola vez. ¿Y cuál es la tasa del interés? Pues la máxima establecida por la superintendencia o el interés civil, que no puede ser superior al 6% anual. Respetar arriendos. Este deber se refiere a cuando ya el bien dado en usufructo se encuentra arrendado, deberá respetarse el contrato suscrito, pero ya ustedes saben que el canon de arrendamiento no se le paga al nudo propietario, sino que el canon de arrendamiento se debe pagar al usufructuario. Y el último de los deberes es restituir el bien. ¿Qué significa restituir el bien? Como el usufructo no es para siempre, cumplido el plazo o dada la muerte del usufructuario, debe regresar el bien a consolidarse en la propiedad del nudo propietario. Acá. ¿Cómo se termina este derecho? El derecho de usufructo termina pues por distintas circunstancias establecidas en nuestro Código Civil. La primera circunstancia es la muerte del usufructuario. Por lo que ya he mencionado, muerte del usufructuario significa la muerte del usufructo porque no hay ningún derecho que pueda competir con la propiedad. ¿Qué pasa si el nudo propietario se muere? Pues nada, hay que respetar el usufructo. Y los herederos se reparten su propiedad normal, pero deberán respetar los derechos del usufructuario hasta que éste llegue a su fin. Segunda causal, resolución del derecho. Resolución del derecho. ¿Qué significa eso? Es en aquellos casos donde por medio de una sentencia judicial se estableció que el dueño, es decir, el nudo propietario, no era propietario del bien. Se estableció que no lo era. Perdió su derecho el nudo propietario judicialmente hablando. Y entonces, al perder el derecho de propiedad, el usufructo se cae. No hay más nada que hacer. Porque es un derecho que está subordinado a los poderes de quien confirió el dominio. Entonces, no. Si el dueño ya no es dueño, pues simplemente no puede configurar o no puede conceder los demás derechos reales. ¿Qué puede hacer un usufructuario frente a este evento en que se resuelve el derecho del dueño? Pues lo que puede hacer el nudo propietario es, el usufructuario puede solicitar que su derecho se le respete por vía de prescripción. Entonces ven porque sí hay prescripción adquisitiva. Si el nudo propietario llega a perder su derecho, el usufructuario se queda sin piso jurídico. Pero la única manera que tendría para hacer valer sus derechos es la prescripción. Entonces, dependiendo si su usufructo tuvo título, pues será una prescripción ordinaria. Pero si nunca tuvo título, pues ya sabemos que es extraordinaria. Por eso es que un usufructuario puede llegar a perseguir, bueno, más que perseguir, puede llegar a solicitar que se le respete su derecho, aunque el derecho del dueño se haya terminado por vía de la prescripción. Por eso es importante tener en cuenta esto. Tercera causal, consolidación del usufructo con la nuda propiedad. ¿Cuándo se da esto? Cuando nudo propietario y usufructuario tienen relación de parentesco. Y entonces por circunstancias que puede ser la muerte o puede ser por la compra. Bueno, el caso del parentesco es la muerte, que usufructuario y nudo propietario tengan vocación sucesoral entre sí. Entonces se muere el nudo propietario y el usufructuario es su heredero, obviamente que se consolida la propiedad. O también se da la consolidación cuando el usufructuario decide comprar el dominio, entonces se consolida la propiedad. Siguiente, renuncia del usufructuario. Claro, al ser un poder, un favor y una garantía a favor del usufructuario, este tiene la potestad de renunciar a ella. Renuncia y simplemente se devuelve el bien al dueño. Vencimiento del plazo, que es el que se le otorga en términos de número de años, de épocas,
al nudo propietario, al usufructuario, para que él disfrute del bien. En el caso de las personas jurídicas, el límite máximo es de 30 años. Sentencia por incumplimiento. Este es un puntico bien importante. El usufructo, al ser un derecho real, el usufructuario es súper poderoso. No se le puede sacar porque sí. El nudo propietario no puede exigir su derecho anticipadamente, no puede solicitar entrometerse en los asuntos del usufructuario porque son sus poderes. Entonces, cuando el nudo propietario ha visto o se ha dado cuenta que están incumpliendo los deberes de conservación, de cuidado, de pago de gastos sobre el bien, él no puede sacar a su arbitrio al usufructuario. Deberá ser a partir de una demanda, y que la demanda salga favorable al nudo propietario, que exige que se incumplieron las obligaciones y por lo tanto se extinga el derecho y regrese a él la consolidación de la propiedad. No puede ser al capricho del nudo propietario. Debe ser mediante sentencia judicial. Prescripción extintiva. Este es en los casos en que, como el usufructo se registra, el usufructo se inscribe, en el caso de los bienes inmuebles, ahí va a quedar la anotación en el registro de instrumentos públicos. Entonces, echa la anotación y el usufructuario no usa el usufructo por un término de 10 años, aquí no tiene nada que ver con la prescripción adquisitiva, que es distinta, aquí es extintiva, por el no uso del usufructo por un término de 10 años, que es la prescripción máxima que tiene el ordenamiento civil colombiano. Entonces simplemente se puede pedir judicialmente la terminación del derecho para que se baje la anotación en materia de bienes inmuebles. Inundación del bien fructuario. La inundación se da, miren que aquí es llamativo que está la causal de la destrucción, obviamente que si se destruye el bien no hay más nada que hacer, pero hay otra causal de inundación. ¿Por qué se da la diferencia de causales? Porque si el bien fructuario vuelve a emerger luego de la inundación, se reactiva el usufructo por donde había quedado. Pero si nunca vuelve a emerger después de la inundación, pues se entiende que se destruye y ahí se extingue el usufructo. El del usufructo es un verdadero poder, por cuanto incluso el usufructuario tiene derechos de persecución sobre el usufructo, derechos de persecución contra el mismo dueño incluso. Es decir, cuando por algún capricho del dueño decide arrebatarle la cosa, el uso de la cosa y por lo tanto su goce, éste puede solicitar que se le reivindique su derecho. Es decir, el usufructuario puede utilizar la acción reivindicatoria del usufructo o cualquier medida que se le restituya nuevamente el derecho real, porque es un verdadero poder sobre el bien. Entonces, es para que se den cuenta que el usufructo es un derecho formal, es en los grados de poderes, es el segundo después de la propiedad, y que implica para quien lo tiene todo un proceso de explotación de los frutos sobre el mismo.